¿Qué candidato es el más capacitado para sacar a Argentina de la crisis? La crisis de Argentina, que es básicamente una crisis monetaria, un déficit fiscal, donde realmente tiene un problema de que las medidas que hay que tomar son una medida de choque para poder reconducir la economía argentina y poder salir de esa crisis en la que se encuentra, cuando vemos que ya la inflación está viajando a 142,7% anual en octubre, donde ha aumentado la pobreza, donde básicamente tiene una situación de paridad cambiaria que está sostenida. Podemos estar hablando que el paralelo está cerca de 1000, no lo han dejado desbocar por el proceso de elecciones. Ante ese escenario que necesita la Argentina en términos de políticas económicas de choque, porque no es a través de políticas paliativas, sino unas políticas de estructurales, de choque. La persona más capacitada en este momento, además por no tener lazos, vínculos directos con la casta, con la clase política argentina, es Javier Milei. Pienso que en ese sentido, ante la situación crítica que hoy vive la Argentina, la crisis que vive hoy Argentina, el mejor para poder conducir en términos de las medidas de choque es Javier Milei. Si bien es cierto, no cuenta con el apoyo en el legislativo para no tener suficientes diputados y senadores para poder pasar las medidas, es bien cierto también que la alianza con Macri le permite generar esa plataforma que va a requerir para poder conseguir las aprobaciones en el legislativo y poder implementar sus medidas. ¿Es el peronismo un modelo agotado? El peronismo, como lo definió Pepe Mujica, es una especie mística. Forma parte de la cultura del argentino. El argentino ha asimilado al peronismo, pero el peronismo en función del populismo, en función de vivir del Estado, en función de que el Estado te entrega, ¿verdad?, lo poco que tú tienes para mantenerte en el nivel actual, en el nivel de pobreza que hoy tiene Argentina. El peronismo es básicamente una máquina o un modelo empobrecedor. Pero está dentro de la cultura argentina. Es como que a los costarricenses o los ticos, como se le llama, quisiéramos tener una conversación de un gobierno autoritario, de un gobierno de mano dura. Los costarricenses no entienden eso. Su cultura no le permite entender eso porque ellos no tienen ejército desde 1948, más o menos en la época que también llegó el peronismo. Son pueblos que han tenido más de 70 años de culturas que han moldeado su comportamiento. Por ejemplo, otro dato, el entrenador, que no recuerdo ahorita el nombre, colombiano, que llevó a la selección de fútbol de Costa Rica en el Mundial de Brasil a cuartos de final, los jugadores lo protestaron porque sentían que era muy autoritario, que se les metía en los cuartos para ver si estaban consumiendo alcohol, etcétera, etcétera, porque ellos sentían que les violaba su forma de ser. Entonces, cuando nos movemos al peronismo en Argentina, y es una forma de pensar, de ver, vemos cómo el argentino no se perturba,
no le genera una reacción en la corrupción, porque los escándalos de corrupción que se han descubierto últimamente son como para generar un voto castigo en ese sentido, ¿verdad? Eso no le genera, eh, ¿cómo se llama? Rechazo tampoco la parte de la violencia que hoy se ha estado generando, ha estado incrementando por el narcotráfico, porque forma parte de que estamos en una sociedad que tolera esto y que acepta esto. Por eso que el cambio en Argentina hacia un modelo liberal cuesta mucho, es muy difícil, porque es todo un cambio en la cultura del pueblo argentino. Entonces, es un modelo agotado en términos de que si la sociedad quiere ser próspera, quiere ser más libre, quiere ser más justa, ¿ok? Sin modelo de corrupción, podría estar agotado en ese sentido para esa sociedad que se busca. Pero para la cultura de la forma como es el argentino, tiene forma, porque se transforma, coge otras formas de ser. Por ejemplo, si gana Massa, se transformaría en lo que va a surgir como el masismo, porque el triunfo de Massa llevaría nuevamente al peronismo al poder. Bueno, por supuesto, con Fernández también estuvo en el poder, con Alberto Fernández y con Kirchner, los Kirchner también estuvo en el poder, pero él se transforma. Con el kirchnerismo se transformaron al socialismo del siglo XXI. Con Menem se transformaron a un modelo más liberal y ahora con Massa irían a un modelo que sería el masismo, a un modelo nacionalista, un modelo que les permitiría seguir usufructuando el poder. Y creo que allí en ese sentido se reinventarían y volverían los grupos de los sindicatos, que son muy fuertes, a seguir controlando los negocios, ¿verdad? Todos los dirigentes fundamentales del sindicalismo argentino son millonarios, ¿okay? Y entonces vemos cómo el Estado va a seguir subsidiando a una población para poder tener ese voto cautivo, ¿verdad? A través de programas sociales y el control social. Y le estoy viendo una faceta últimamente medio fascistoide. ¿En qué sentido? En que al ser minoría, porque hoy el peronismo es minoría, cuando Massa apenas saca el 37%, es la elección es la votación más baja del peronismo en los últimos 20 años. Y entonces, ante la amenaza de un cambio, han empezado a golpear bandas, ¿verdad?, a los que disienten y tienen comentarios en redes sociales, ¿verdad? Y hay muchos videos en las redes donde se ve las masas peronistas golpeando, haciéndole bullying, agrediendo a los que no son. Y eso realmente me recuerda a las bandas de las camisas negras en Italia y a los grupos de la Alemania fascista. Entonces yo le estoy viendo un rasgo en esta última etapa medio fascistoide, que creo que sería también la nueva fase dentro del peronismo, convertirse en un partido donde el dominio de la parte social va a ser con control social, como lo hacen, por supuesto, pero con intimidación, con agresión. Y entonces yo pienso que en ese sentido también va a ser una nueva fase dentro del peronismo. ¿Qué impacto puede tener en la región una victoria de Massa o de Milei? En términos de Massa, el impacto es importantísimo, porque primero sostienen la línea el grupo de pueblo, ¿okay?, que es el que hoy está realmente jugándosela también en Argentina a través de Lula da Silva.
Lula envió a su equipo de asesores en imagen, en manejo electoral, en esta última fase a Argentina, donde realmente se trata de una campaña del miedo que nunca se había visto en Argentina, ¿no? Y entonces el que Massa gane la elección significa que a pesar de haber tenido una gestión de gobierno, la peor en los últimos 40 años de la democracia argentina, con los mecanismos utilizados a través de estos asesores electorales enviados por Lula, tú puedes ganar elección. Y eso va a mostrar cómo sostener el poder a pesar de tener unos resultados económicos que no lo soportan. ¿Y en qué sentido? Se creía o se cree que la economía te genera un comportamiento electoral que castiga a los gobiernos en el poder, ¿no? ¿Acuerdan aquella frase famosa de Clinton cuando dijo, is the economy stupid? O sea, es la economía, tonto. Entonces, con el triunfo de Massa, empezarían a ver estos gobiernos que se han ido desgastando del Grupo de Puebla y del Foro Sao Paulo en los países de la región Latinoamérica, cómo poder, a través de elecciones y la intimidación, mantenerse en el poder. Para Lula es clave en ese sentido. Y no solamente clave en términos de la región latinoamericana, sino en términos de los juegos de poderes, ¿verdad? Mundiales. Lula está alineado definitivamente con el eje de China y Argentina entra a los BRICS precisamente invitado por Lula, porque por Brasil cuando ahora ampliaron el grupo, y entonces tener a Brasil y Argentina dentro de los BRICS y del Mercosur les permite tener una política alineada con el eje chino, de la China, de Xi Jinping, y eso tendría relevancia. Yo creo que aquí, ¿verdad?, un triunfo de Massa tiene impacto en la región latinoamericana y impacto a nivel geopolítico mundial, porque le permite a Lula consolidar ese liderazgo que tanto está tratando de sostener en todo lo que representa el escenario mundial. Y en cuanto a Milei, un triunfo en Milei significa que la región latinoamericana puede volver a pensar que hay un regreso hacia gobiernos liberales y poder ser el primero de uno de los tantos en la que podríamos empezar a ver en Chile, en Perú, en Chile y en Perú, que sería importante en el Cono Sur, y eso tendría unos impactos definitivamente para el eje geopolítico mundial, porque Milei no está alineado con China, ni está alineado con Irán, ni está alineado con Rusia, ni está alineado con los gobiernos que él considera que son comunistas. Y entonces, por supuesto, el tener a un Milei en Argentina gobernando va a ser una referencia para los partidos liberales democráticos en buscar una solución por la vía electoral a la crisis de estos países. Entonces pienso que Milei también tiene un impacto regional, si gana, e internacional.